Sección 1 de Bola de Sebo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Sección 1. Durante algunos días habían atravesado por la ciudad jirones de ejército en derrota. Más que tropas, eran hordas desbandadas. Los soldados tenían la barba larga y sucia y el uniforme hecho trizas, y avanzaban despeados, sin bandera y sin regimiento. Todos parecían anonadados, derrengados, andando solo por costumbre y cayéndose de fatiga en cuanto se paraban. La mayoría eran movilizados, gentes pacíficas, rentistas tranquilos, rendidos bajo el peso del fusil, jóvenes voluntarios decididos, vivarachos, propensos al pánico y prontos para el entusiasmo, dispuestos al ataque como a la huida, y entre ellos algunos pantalones rojos, restos de una división diezmada en una gran batalla. Artilleros de uniforme obscuro alineados con los de artillería, y de trecho en trecho el brillante casco de un dragón de tardo paso que seguía a duras penas la marcha más ligera de los soldados de línea. Pasaban a su vez, con trazas de bandoleros, legiones de francotiradores, con nombres heroicos como los Vengadores de la Derrota, los Ciudadanos de la Tumba, los Amigos hasta la Muerte. Sus jefes, antiguos traficantes de telas o en granos, exmercaderes de sebo o de jabón, guerreros incidentales, nombrados oficiales por su dinero o por lo largo de sus bigotes, cubiertos de armas, de franela y de galones, hablaban con voz altisonante, discutían planes de campaña, pretendiendo sostener solos sobre sus hombros fanfarrones a la Francia agonizante, aunque en realidad temían a sus propios soldados, gentes de pelo en pecho, valientes hasta más no poder, saqueadores y viciosos. Decíase que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que desde 2 meses antes practicaba reconocimientos muy prudentes por los bosques próximos, fusilando a veces a sus mismos centinelas y apercibiéndose al combate en cuanto un conejillo se revolvía entre las matas, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todo el mortífero aparato con que en otro tiempo amedrentaba a los guardacantones de las carreteras del Estado en 3 leguas a la redonda, había desaparecido súbitamente. Por fin acababan de atravesar el Sena los últimos soldados franceses para llegar a Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Achard, y el general, marchando desesperado en pos de todos, arrastrado a sí mismo por el gran deshielo de un pueblo que tenía el hábito de vencer y había sido desastrosamente derrotado a pesar de su legendaria bravura, iba a pie entre los ayudantes. La ciudad hallábase envuelta en una calma profunda, en una espera asustadiza y silenciosa. Muchos burgueses barrigudos, desvirilizados por el comercio, esperaban con ansiedad a los vencedores, temblando a la sola idea de que reputasen como armas sus asadores o sus cuchillos de cocina. La vida parecía suspensa. Las tiendas estaban cerradas y las calles mudas. A veces desfilaba con rapidez a lo largo de las paredes un vecino atemorizado por aquel silencio. La angustia de esperar hacía que se desease la llegada del enemigo. La primera tarde del día que siguió a la marcha de las tropas francesas, algunos ulanos, salidos no se sabe de dónde, atravesaron velozmente la ciudad. Un poco más tarde, una masa negra bajó por la cuesta de Sainte-Catherine, mientras otras 2 olas invasoras aparecían por los caminos de Darnétal y de Bois-Guillaume. Las vanguardias de los 3 cuerpos reuniéronse al mismo tiempo exactamente en la plaza del ayuntamiento, y por todas las casas vecinas llegaba el ejército alemán, desplegando los batallones que hacían resonar el pavimento con su paso duro y rítmico. Voces de mando lanzadas con un acento desconocido y gutural subían a lo largo de las casas, al parecer muertas y solitarias, pero en las que
tras de las cerradas maderas de los balcones, muchos ojos espiaban a aquellos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de vidas y haciendas, por virtud del derecho de conquista. En sus obscuras estancias los moradores sentían el enloquecimiento que inspiran los cataclismos, los grandes trastornos mortíferos de la tierra, contra los cuales son inútiles toda prudencia y las fuerzas todas. Era la propia sensación que reaparece siempre que se trastorna el orden de cosas establecido. Cuando ya no existe seguridad, cuando todo lo que se hallaba bajo la protección de las leyes humanas o de las naturales encuéntrase a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El temblor de tierra que aplasta a un pueblo entero bajo el derrumbamiento de las casas, el río desbordado que arrastra a los campesinos ahogados con los cadáveres de los bueyes y las maderas arrancadas de las techumbres, o el glorioso ejército que pasa a cuchillo a cuantos se defienden, llévase prisioneros a los demás, saquea en nombre del sable y da gracias a Dios a cañonazos, son otras tantas calamidades pavorosas que desmoronan toda la fe en la justicia eterna, toda la confianza que nos enseñaron en la protección del cielo y la razón humana. Llamaban a cada puerta pequeños destacamentos que luego desaparecían dentro de las casas. Aquello era la ocupación después de la invasión. Comenzaba para los vencidos el deber de mostrarse amables con los vencedores. Al cabo de algún tiempo, una vez desaparecido el primer terror, reinó de nuevo la tranquilidad. En muchas familias el oficial prusiano comía a la mesa común. A veces era bien educado y por cortesía demostraba compadecer a Francia, a la vez que su disgusto al tomar parte de aquella guerra. Agradecíasele tales sentimientos. Además, un día u otro pudiera necesitarse de su protección. Obsequiándole, quizás se consiguiese tener algunos hombres menos a quien alimentar. ¿Y por qué mostrarse agresivos con persona de la cual se dependía por completo? Obrar de tal modo más fuera temeridad que valentía. Y la temeridad ya no es uno de los defectos de los habitantes de Rouen, como en la época de las heroicas defensas con que se hizo ilustre la ciudad. Por último, razón suprema fundada en la urbanidad francesa, decíase que era muy lícito ser cortés dentro de casa con el soldado extranjero, con tal de no familiarizarse con él en público. Fuera del domicilio ya no se conocían, pero dentro de él hablábase a gusto con el alemán, y éste permanecía cada vez más largo tiempo, por las noches, al amor de la lumbre ante el hogar común. También la ciudad iba recobrando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses no salían aún, pero los soldados alemanes hormigueaban por las calles. Por lo demás, los oficiales de húsares azules, arrastrando con arrogancia sus mortíferos chafarotes sobre las losas, no parecían sentir por los simples paisanos mucho mayor menosprecio que los oficiales de cazadores que un año atrás bebían en los propios cafés. Sin embargo, había un no sé qué en el ambiente, algo sutil y desconocido, una intolerable atmósfera de extrañeza, algo como un olor difuso, el olor a invasión, llenaba los domicilios particulares y las plazas públicas, cambiaba el sabor de los alimentos, producía la impresión de hallarse de viaje muy lejos entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban siempre, para eso eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un negociante normando, más le hace sufrir todo sacrificio, toda partícula de su fortuna que ve deslizarse a manos de otro. Y así sucedía que 2 o 3 leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croiset, Dieppedalle o Dessart, los marineros y los pescadores extraían con frecuencia del fondo del agua algún cadáver alemán, hinchado dentro de su uniforme, muerto de alguna cuchillada o de un estacazo, con la cabeza aplastada por una piedra o arrojado al agua de un empellón desde lo alto del puente. Los légamos del río sepultaban aquellas venganzas obscuras, salvajes y legítimas, heroísmos incógnitos, mudos ataques, más peligrosos que las batallas a campo raso y sin la resonancia de la gloria.
porque el odio al extranjero arma siempre el brazo de algunos intrépidos decididos a morir por un ideal. De todas suertes, como los invasores, aun sometiendo la ciudad a su inflexible disciplina, no cometieron ninguno de los horrores que, según publica Voz y Fama, decíase que iban realizando en toda la carrera de su marcha triunfal, las gentes se animaban y la necesidad de los negocios iba de nuevo manifestándose en el ánimo de los comerciantes del país. Algunos tenían grandes intereses comprometidos en el Havre, ocupado por el ejército francés, y quisieron hacer la prueba de llegar a dicho puerto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían. Se puso en juego la influencia de los oficiales alemanes conocidos y se obtuvo del general en jefe una autorización para la partida. Así pues, habiéndose tomado para el viaje una diligencia de 4 caballos e inscrito 10 personas en casa del mayoral, se fijó la marcha para un martes de madrugada, antes del alba, con el fin de evitar que se reuniera gente. Desde algún tiempo antes las heladas habían endurecido el suelo, y el lunes, a eso de las 3, grandes nubarrones obscuros procedentes del norte trajeron nieve, que cayó sin interrupción durante toda la tarde y toda la noche. A las 4:30 de la madrugada reuniéronse los viajeros en el patio del hotel de Normandía para subir al coche. Estaban medio dormidos y tiritando de frío bajo las mantas. Veíase poco en la oscuridad, y lo abultado de los gruesos y amplios trajes de invierno hacía que todos aquellos cuerpos se asemejasen a clérigos vestidos con sus largos mantos y sotanas. Pero los hombres conociéronse uno a otro. Un tercero se agregó a ellos, y pusiéronse a charlar. «Yo traigo conmigo a mi mujer», dijo uno. «Lo propio hago yo». «Y yo también». El primero añadió: «Nosotros no volvemos a Rouen, y si los prusianos se acercan al Havre, nos vamos a Inglaterra». Todos tenían idénticos proyectos por ser de complexión análoga. Entretanto, pasaba el tiempo y no enganchaban el coche. Una linterna pequeña en manos de un mozo de cuadra salía de vez en cuando por una puerta obscura para desaparecer por otra inmediatamente. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo, produciendo ruidos amortiguados por el estiércol de sus camas, y en el fondo del edificio oíase la voz de un hombre que juraba, hablando a las caballerías. Un leve retintín de cascabeles anunció que estaban poniéndoles los arneses. Este pequeño ruido trocóse muy pronto en un cascabeleo claro y continuo, por movimientos rítmicos del animal, cesando a veces y resonando de nuevo por una brusca sacudida, acompañada del golpe seco de unos zapatones claveteados dando en el suelo. De pronto cerróse la puerta. Cesaron todos los ruidos. Los yertos vecinos habían callado, quedándose inmóviles y tiesos. Una no interrumpida cortinilla de copos blancos brillaba sin cesar al descender hacia la tierra, borrando las formas, cubriendo los objetos de un polvillo de nieve, y en el profundo silencio de la ciudad tranquila y sepultada bajo el manto del invierno ya no se oía sino ese roce vago, indefinible y flotante de la nieve que cae y que, más bien que ruido, es sensación, entrecruzamiento de átomos ligeros que parecen llenar el espacio y cubrir el mundo. Reapareció con su linterna el hombre, llevando del ramal un caballo remolón. Lo colocó junto a la lanza, enganchó los tiros y dio varias vueltas alrededor para afirmar los arneses, pues no podía valerse sino de una mano por llevar en la otra la linterna. Cuando iba en busca de otro animal, reparó en todos aquellos viajeros inmóviles, cubiertos de nieve, y les dijo: «¿Por qué no suben ustedes al coche? Por lo menos estarán resguardados». No habían caído sin duda en la cuenta y se precipitaron a seguir el consejo. Los 3 hombres instalaron a sus mujeres en el fondo y montaron enseguida. Luego, las otras formas indecisas y veladas ocuparon a su vez los últimos sitios, sin cambiar entre sí ni una sola palabra. Estaba el piso cubierto de paja, donde se hundieron los pies. Las señoras del fondo, que habían llevado consigo calentadores de cobre que funcionan con un combustible químico, prepararon estos aparatos y durante algún tiempo enumeraron a media voz sus ventajas,
repitiéndose cosas que ya sabían de larga fecha. Enganchada por fin la diligencia, con 6 caballos en vez de 4, a causa de lo penoso del arrastre, una voz preguntó desde fuera: ¿Está arriba todo el mundo? Otra voz contestó desde dentro: Sí. Y arrancaron los caballos. Avanzaba el carruaje despacio, muy despacio, a paso lento. Hundíanse las ruedas en la nieve. La caja entera chirriaba con sordos crujidos. Los animales resbalaban, daban resoplidos, echaban vaho, y el gigantesco látigo del mayoral restallaba constantemente. Revolvíase en todo sentido, enlazándose y desenlazándose como una serpiente sutil, cruzando bruscamente alguna grupa redonda, la que distendíase entonces con un esfuerzo violento. Imperceptiblemente iba amaneciendo. Ya no caían aquellas ligeras vedijas que uno de los viajeros, ruanés de pura sangre, había comparado a una lluvia de algodón. Una claridad turbia se filtraba a través de grandes nubes obscuras y densas que abrillantaban la blancura de los campos, donde ora se presentaba una fila de altos árboles cubiertos de escarcha, ora una choza con un capuchón de nieve. Dentro del carruaje mirábanse unos a otros curiosamente a la triste claridad de aquel amanecer. En los mejores sitios del fondo dormitaban frente a frente el señor y la señora de Loiseau, comerciantes de vinos al por mayor de la calle de Grand Port. Antiguo dependiente de un amo arruinado en el negocio, Loiseau tomó en traspaso el establecimiento e hizo fortuna. Vendía muy baratos, pésimos vinos a los modestos taberneros del campo y pasaba entre sus conocidos y amigos por un bribón consumado, un verdadero normando lleno de astucia y de jovialidad. Tan extendida estaba su fama de ladrón que cierto día un señor Tournel, autor de fábulas y canciones, ingenio mordaz y sutil, una gloria local, habiendo propuesto en la prefectura a las señoras a quienes veía algo aburridas y soñolientas jugar un poco al pájaro volador, la frase misma voló a través de los salones del prefecto y entrando en uno de los de la ciudad, hizo desternillar de risa durante un mes a todo el mundo en la provincia. Aparte de eso, Loiseau era célebre por sus bromas de toda especie, por sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin añadir inmediatamente: «Es incomparable ese Loiseau». De cortísima estatura y con una barriga como un globo aerostático, coronaba su panza una cara rojiza adornada con patillas grises. Su mujer, una mocetona fuerte y resuelta, constituía el orden y la aritmética de la casa de comercio, a la que daba animación con su bulliciosa actividad. Junto a ellos, más inflado, como perteneciente a una casta superior, estaba sentado el señor Carré-Lamadon, conspicuo personaje, dedicado al negocio del algodón, propietario de 3 fábricas de hilados, oficial de la Legión de Honor y miembro de la Diputación Provincial. Durante todo el imperio había sido jefe de la oposición benévola, únicamente por hacerse pagar más cara su adhesión a la causa que combatía con armas corteses, según su propia frase. La señora de Carré-Lamadon, mucho más joven que su esposo, era el consuelo de los oficiales de buena familia enviados de guarnición a Rouen. Menudita y muy linda, estaba sentada enfrente de su marido, arrebujada en sus pieles y mirando con ojos lastimeros el lamentable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los apellidos más antiguos y nobles de Normandía. El conde, viejo y apuesto señor, esforzábase en acentuar, con los artificios de su tocado, su natural parecido con el rey Enrique IV, quien, según una leyenda gloriosa para la familia, había tenido amores con una señora de Breville, cuyo esposo llegó a ser por este hecho conde y gobernador de una provincia. Colega del señor Carré-Lamadon en la Diputación Provincial, el conde Hubert representaba en el departamento al partido orleanista. La historia de su enlace matrimonial con la hija de un modesto armador de Nantes había sido siempre un misterio, pero como la condesa tenía aire de gran señora, recibía mejor que nadie y hasta pasaba por haber sido amante de uno de los hijos de Luis Felipe.
Festejábala toda la nobleza y su salón era el primero de la comarca, el único donde se conservaba la antigua galantería y en el que era difícil tener entrada. Asegurábase que la fortuna de los Breville, toda ella en bienes raíces, ascendía a 500.000 libras de renta. Estas 6 personas que encontrábanse en el fondo del vehículo eran de la sociedad rentista, serena y fuerte. Pertenecían a ese núcleo de gentes honradas y serias que tienen religión y buenos principios. Por una rara casualidad, todas las mujeres estaban en el mismo banco. La condesa tenía además por vecinas a 2 buenas monjitas que pasaban las cuentas de unos largos rosarios, mascullando Padre Nuestros y Ave Marías. Una de ellas era anciana, con el rostro salpicado de cicatrices de viruela, como si hubiese recibido a bocajarro en plena cara una andanada de metralla. La otra, muy menudita, tenía linda y delicada cabeza puesta sobre un pecho de tísica, devorada por esa sed inextinguible que abrasa a los mártires e iluminados. Frente a las 2 religiosas atraían las miradas de todos un hombre y una mujer. El hombre, muy conocido, era el demócrata Cornudet, espanto de las gentes respetables. Desde 20 años atrás, sus grandes barbas rojas se remojaban en los bocs de todos los cafés democráticos. Con sus hermanos y sus amigos se había comido una bonita fortuna que heredó de su padre, antiguo confitero, y esperaba con impaciencia el establecimiento de la República para obtener por fin el puesto merecido por tantas comilonas revolucionarias. El 4 de septiembre, quizá por efecto de una broma, creyóse nombrado prefecto. Pero cuando trató de tomar posesión del cargo, los mozos de la oficina, únicos que no quedaron cesantes, se negaron a reconocerle, lo cual le obligó a retirarse. Buen muchacho, por lo demás, inofensivo y servicial, se había ocupado con un ardor incomparable en organizar la defensa. Había hecho abrir zanjas en las llanuras, esparcir por el suelo todos los arbolillos de los bosques inmediatos, sembrar de obstáculos todos los caminos, y al aproximarse el enemigo, satisfecho de sus preparativos, habíase replegado prestamente a la ciudad. Pensaba hacerse más útil en el Havre, donde iban a ser necesarios nuevos atrincheramientos. La mujer, una de esas a quienes llaman galantes, era célebre por su precoz obesidad, que le valió el apodo de bola de sebo. Pequeña, redonda por todas partes, gorda como un puerco, con dedos abotargados, estrangulados en las falanges, parecidos a sartas de pequeñas salchichas, con su piel lustrosa y tersa y unos pechos enormes que abultaban muchísimo bajo el corpiño. No dejaba de ser, sin embargo, apetecible y apetecida, pues seducía su frescura. Su cara era una manzana roja, un capullo de peonía próximo a florecer, y allá dentro abríanse, arriba, un par de magníficos ojos negros sombreados por largas y espesas cejas que arrojaban su sombra hasta el interior de ellos, y abajo una boca encantadora, pequeña, húmeda para los besos, adornada con unos dientecillos relucientes y microscópicos. Afirmábase que reunía 1000 cualidades inapreciables. En cuanto la conocieron, principiaron los cuchicheos entre las mujeres honradas, y la palabra prostituta, escándalo público, pronunciáronse tan alto que la hicieron levantar la cabeza. Echó entonces a sus vecinos una mirada tan provocadora y atrevida que reinó al punto gran silencio, y todos bajaron la vista, a excepción de Loiseau, que la miraba a hurtadillas con aire picaresco. Pero muy pronto reanudóse la charla entre las 3 señoras a quienes la presencia de aquella pécora había convertido súbitamente en amigas casi íntimas. Parecióles que debían formar como un haz, con sus honores de esposas, frente a aquella perdida sinvergüenza, porque el amor legal trata con altanería a su colega el amor libre. También los 3 señores, aproximados por un instinto conservador ante Cornudet, hablaban de dinero con cierto tono desdeñoso para los pobres. El conde Hubert enumeraba los prejuicios que le habían ocasionado los prusianos, las pérdidas que supondrían los ganados robados y las cosechas destruidas, con un aplomo de gran señor 10 veces millonario.
a quien semejantes desastres apenas le molestarían un año. El señor Carré-Lamadon, muy experto en la industria algodonera, había tenido la precaución de enviar a Inglaterra 600.000 francos, una bicoca que economizaba para cualquier ocasión. En cuanto a Loiseau, se las había sabido arreglar para vender a la administración militar francesa todos los vinos de pasto que le quedaban en la bodega, de forma que el Estado le debía una considerable cantidad, que esperaba cobrar en el Havre. Y los tres dirigíanse rápidas y expresivas miradas. Aun cuando de condición diferente, sentíanse por el dinero hermanos en la gran masonería de los ricos, de los que hacen sonar el oro al introducir la mano en los bolsillos de los pantalones. Iba el carruaje con tanta lentitud que a las 10 de la mañana sólo habían caminado 4 leguas. Los hombres descendieron de él 3 veces para subir a pie las cuestas. Principiaban a inquietarse porque había que almorzar en Totes, y desconfiábanse ya de llegar allí antes de la noche. Cada cual husmeaba por descubrir algún figón en el camino, cuando la diligencia se atascó en un montón de nieve, necesitándose 2 horas para hacerla arrancar de nuevo. El apetito iba en aumento, trastornaba los ánimos. No se columbraba ningún bodegón ni taberna, pues la proximidad de los prusianos y el paso de las tropas francesas, medio muertas de hambre, habían asustado a todos los industriales. Corrieron los señores en busca de víveres por todas las granjas de orillas de la carretera, pero no encontraron ni pan, porque el desconfiado lugareño ocultaba sus provisiones de reserva por miedo a que le saqueasen los soldados, quienes, no teniendo nada que llevarse a la boca, apoderábanse a viva fuerza de cuanto alcanzaban a ver. A eso de la 1 de la tarde anunció Loiseau que decididamente sentía un rudo vacío en el estómago. Todos sufrían como él desde hacía largo rato, y aumentando constantemente la violenta necesidad de comer, había acabado con la charla. De vez en cuando bostezaba alguno, imitándole otro casi al momento, y cada cual, por turno, según su carácter, su educación y su posición social, bostezaba con estrépito o llevándose modestamente con rapidez la mano ante la abierta boca por donde salía una nubecilla de vaho. Varias veces inclinóse Bola de Sebo hacia el suelo, como si buscase algo debajo de las faldas. Vacilaba un instante, miraba a sus vecinos y enseguida volvíase a enderezar tranquilamente. Los semblantes estaban pálidos y crispados. Loiseau declaró que pagaría 1000 francos por un jamoncito. Su esposa hizo un gesto como para protestar. Luego se calmó. Hacíala sufrir el ver hablar de derroches de dinero y ni siquiera comprendía las bromas sobre este asunto. «La verdad es», dijo el conde, «que no sé cómo no pensé en traer provisiones». Cada cual hacíase a sí propio el mismo cargo. Cornudet llevaba una cantimplora llena de ron y la ofreció, siéndole rehusada con frialdad. Únicamente Loiseau aceptó 2 gotas, y al devolver la cantimplora dio las gracias. «En verdad esto es bueno», dijo, «calienta y engaña el hambre». El alcohol le devolvió el buen humor y propuso que se hiciera como en el barquito del cuento, comerse al más rollizo de los viajeros. Esta indirecta alusión a Bola de Sebo desagradó a las personas bien educadas. Nadie contestó. Solo Cornudet esbozó una sonrisa. Las 2 monjas habían cesado de mascullar su rosario y con las manos metidas en sus anchas mangas permanecían inmóviles, bajando obstinadamente los ojos, sin duda para consagrar al cielo el martirio que les enviaba. Por último, a eso de las 3, en ocasión de que se hallaban en mitad de una interminable llanura, sin un caserío a la vista, Bola de Sebo se bajó con presteza y sacó de debajo de la banqueta una ancha cesta tapada con una servilleta blanca. Extrajo de ella primero un platillo de loza fina y un vasito de plata. Después una gran tartera con 2 pollos completos, partidos y doraditos, cubiertos por su propia grasa congelada. Y además veíanse dentro de la cesta otros apetitosos manjares a medio envolver, pasteles, frutas, golosinas, provisiones, en una palabra, para un viaje de 3 días sin necesidad de adquirir nada en el trayecto. Por entre los paquetes de comestibles sobresalían los golletes de 4 botellas.
cogió un alón de pollo y con exquisita limpieza púsose a comerlo, con uno de esos panecillos que en Normandía llaman regencias. Fin de la sección 1. Sección 2 de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 2. Todas las miradas estaban fijas en ella. Pronto difundióse el olor, haciendo dilatarse las ventanillas de las narices y llenarse las bocas de abundante saliva, con una contracción dolorosa de la mandíbula inferior por bajo de las orejas. El desprecio de las señoras hacia aquella perdida iba haciéndose feroz, dándoles irresistibles ganas de matarla o echarla del coche abajo a la nieve, con su vaso, su cesta y sus provisiones. Pero Loiseau devoraba con los ojos la tartera del pollo y exclamó: «Con gran acierto, la señora ha sido más precavida que nosotros. Hay personas que siempre piensan en todo». Levantó ella hacia él la cabeza y dijo: «¿Usted gusta, caballero? Es cosa dura ayunar desde el alba». Él hizo un saludo. «A fe mía, francamente, no rehuso. Ya no puedo más. En la guerra como en la guerra. ¿No es cierto, señora?». Y echando una ojeada alrededor, añadió: «En momentos como el presente es muy de agradecer encontrar personas que nos favorezcan». Desplegó un periódico para no mancharse los pantalones y con la punta de una navaja que siempre llevaba en el bolsillo tomó un muslo de pollo, lo hizo trozos con los dientes y luego lo masticó tan satisfecho que provocó en el carruaje un gran suspiro de necesidad. En tanto, Bola de Sebo, con voz humilde y dulce, propuso a las buenas de las hermanas que participasen en la colación. Ambas aceptaron al punto y sin alzar la vista pusiéronse a comer a escape, luego de balbucear las gracias. Cornudet no rechazó tampoco la oferta de su vecina y se formó con las monjas una especie de mesa extendiendo periódicos sobre las rodillas. Las bocas se abrían y cerraban sin tregua, llenándose, masticando, tragando ferozmente. Loiseau, en su rincón, engullía con ahínco y en voz baja inducía a su esposa a que le imitase. Resistióse ella por mucho tiempo, mas cedió por fin tras de un crispamiento que sintió en las tripas. Entonces su marido, redondeando la frase, pidió permiso a su encantadora compañera de viaje para ofrecer un bocadito a la señora Loiseau. Aquella contestó: «Con mucho gusto, caballero», y con amable sonrisa alargó la tartera. Al destapar la primera botella de Burdeos surgió una dificultad. No había más que un vaso, pero éste no tardó en correr de unos a otros después de enjugado. Cornudet fue el único, quizá por galantería, que puso su boca en el sitio aún húmedo por los labios de su vecina. Entonces, rodeados de gentes que comían, sofocados por las emanaciones de los alimentos, el conde y la condesa de Vréville, así como el señor y la señora de Carré-Lamadon, sufrieron ese odioso tormento que lleva el nombre de suplicio de tántalo. De súbito, la joven esposa del fabricante exhaló un suspiro que hizo a todos volver la cabeza. Estaba tan blanca como la nieve de afuera. Sus ojos se cerraron. Dobló la cabeza. Había perdido el conocimiento. Su esposo, enloquecido, imploraba auxilio a todo el mundo. Y todos en la diligencia andaban azorados, cuando la más vieja de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó entre sus labios el borde del vaso de Bola de Sebo e hizo tragar algunas gotas de vino. La linda señora se estremeció, abrió los ojos, sonrióse y anunció con voz desfallecida que se encontraba ya muy bien. Pero, a fin de que no se renovase aquello, la hermanita le obligó a beber un vaso lleno de Burdeos y añadió: «Esto no es más que hambre». Entonces Bola de Sebo, ruborosa y confusa, mirando a los 4 viajeros que continuaban en ayunas, balbuceó: «Dios mío,
no sé si me atreva a ofrecer a estos caballeros y a estas señoras. Callóse temiendo ofenderles. Loiseau tomó la palabra. Caramba, en tales casos todos somos hermanos y nos debemos ayudar. Vaya, señoras, sin cumplimientos, acepten ustedes. ¿Qué demonio? ¿Sabemos acaso si encontraremos un albergue donde pasar la noche? Todo eran vacilaciones. Nadie se atrevía a ser el primero en decir sí. Pero el conde cortó el hilo de la dificultad. Volvióse hacia la amedrantada y gorda prostituta y tomando aire de señorón, le dijo: «Señora, aceptamos con gratitud». Solo costó el primer paso. Una vez salvado el Rubicón, siguióse resueltamente. La cesta quedó vacía. Aún encerraba un pastel de hígado grasiento, un pastel de alondras, un trozo de lengua ahumada, peras de croissant, un queso de Pont l'Evêque, pastelillos y un tazón lleno de pepinillos y cebolletas en vinagre, pues Bola de Sebo adoraba a los encurtidos como todas las mujeres. No era cosa de comerse las provisiones de aquella prostituta sin dirigirle la palabra. Así pues, habláronle al principio con reserva, pero después con más confianza. Viendo que se conducía muy bien, las señoras de Breville y Carré-Lamadon, que eran muy tratables, estuvieron graciosas con delicadeza. La condesa, especialmente, manifestó esa amable condescendencia de las damas muy nobles a las que ningún contacto puede manchar, y estuvo encantadora. Mas la señora Loiseau, mujer fuerte de alma de gendarme, permaneció esquiva, hablando poco y comiendo mucho. Se habló naturalmente de la guerra. Refiriéronse horribles sucesos de los prusianos, rasgos de valor de los franceses, y todas aquellas personas que iban huyendo rindieron su homenaje a la ajena valentía. Bien pronto dieron principio las anécdotas propias, y Bola de Sebo refirió cómo había abandonado a Rouen, expresándose con verdadera emoción, con ese ardor de palabra con que frecuentemente expresan las prostitutas sus arrebatos naturales. «Al principio creí que podría quedarme», dijo. «Tenía mi casa llena de provisiones. Prefería dar de comer a algunos soldados a expatriarme no sé a dónde. Pero cuando vi a los prusianos no fui dueña de mí misma. De cólera se me subió la sangre a la cabeza. He llorado de vergüenza todo el día. Vamos, si yo fuese hombre... Miraba desde mi balcón a esos cochinos con su casco puntiagudo y mi criada me tenía sujetas las manos para impedirme que les tirase los trastos encima. Después vinieron a alojarse en mi casa. Entonces me abalancé al pescuezo del primero. No son más difíciles de estrangular que cualquier otro. Y hubiera concluido con aquel si no me hubiesen separado tirándome del moño. Después de eso tuve que esconderme. Por último, a la primera ocasión escapé. Y aquí me tienen ustedes». Felicitáronla mucho. Creía en el aprecio de sus compañeros de viaje, los que no se habían mostrado tan resueltos como ella, y, escuchándola, Cornudet tuvo una sonrisa aprobativa y benévola de apóstol. De igual modo oyó un cura las alabanzas de un devoto a Dios, pues los demócratas de muchas barbas tienen el monopolio del patriotismo, a la manera que los clérigos tienen el de la religión. Habló a su vez con tono doctrinal, con ese énfasis aprendido en las proclamas que a diario se pegan en las esquinas, y acabó por un trozo elocuente con el cual quitó magistralmente el pellejo al crapuloso de Van Diguet. Pero Bola de Sebo se enfadó al punto, porque era bonapartista. Púsose más roja que una cereza y exclamó tartamudeando de indignación: «Ya hubiera yo querido veros a vosotros en su lugar. Eso hubiera sido lo justo. Ah, sí. Vosotros sois quienes habéis hecho traición a ese hombre. Fuera cosa de emigrar para siempre de Francia si tuviésemos que vernos gobernados por tunantes como vosotros». Cornudet conservaba impasible una sonrisita desdeñosa y de superioridad, pero adivinábanse que pronto saldrían a relucir las palabrotas, cuando se interpuso el conde, quien, no sin trabajo, calmó a la exasperada muchacha, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. No obstante, la condesa y la esposa del fabricante,
que abrigaban dentro de su alma ese odio irreflexivo de las personas de calidad hacia la República y esa instintiva ternura que todas las mujeres tienen por los gobiernos empenachados y despóticos, a pesar suyo sentíanse atraídas hacia aquella prostituta llena de dignidad y cuyos sentimientos parecíase tanto a los de ellas. La cesta estaba vacía. Entre 10 habíanla agotado sin costarles mucho trabajo, deplorando que no fuera mayor. La conversación continuó algún tiempo, aunque un poco enfriada desde que todos acabaron de comer. Avanzaba la noche. La obscuridad hacíase más y más profunda, y el frío, más sensible durante la digestión, hacía tiritar a Bola de Sebo, a pesar de su obesidad. Entonces la señora de Vreville le ofreció su calentador, en el cual había renovado desde el amanecer varias veces el combustible, y la otra lo aceptó al instante, porque tenía los pies helados. Las señoras Carré-Lamadon y Loiseau dieron sus calentadores a las monjas. El mayoral había encendido los faroles de la diligencia, que iluminaban con viva claridad una nube de vaho sobre la sudorosa grupa de los caballos de lanza, y, a ambos lados del camino, la nieve parecía desplegarse bajo el movible reflejo de las luces. Dentro del vehículo ya no se veía nada, pero de pronto hubo cierto movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Loiseau, cuyos ojos inquirían en la sombra. Creyó ver al hombre de las barbazas apartarse rápidamente, cual si hubiera recibido un buen golpe dado sin chistar. Allá adelante aparecieron luego en la carretera unos puntitos de fuego. Era Totes. Habían caminado 11 horas, las cuales, unidas a las 2 de descanso dadas en 4 veces a los caballos para comer avena y respirar un poco, sumaban 13 horas. Entraron en la población y detuviéronse ante el Hotel del Comercio. Abrióse la portezuela. Un rumor muy conocido hizo estremecer a todos los viajeros. Era el choque de una vaina de sable contra el suelo. Enseguida, la voz de un prusiano gritó una orden. Aunque la diligencia continuó inmóvil, nadie se apeaba, como si temiesen al bajar ser asesinados. Entonces apareció el conductor con uno de los faroles del carruaje en la mano, alumbrando de pronto hasta lo más recóndito del vehículo, y las 2 filas de cabezas azoradas, cuyas bocas estaban abiertas, con los ojos extraviados de sorpresa y terror. Junto al cochero veíase, en plena luz, un oficial alemán, un joven alto, sumamente flaco y rubio, oprimido por el uniforme como una señorita por el corsé, y que llevaba ladeada la gorra plana y charolada, que le hacía asemejarse a un lacayo de fonda inglesa. Sus grandes bigotes de largos pelos rígidos que iban afilándose indefinidamente por ambas guías hasta rematar en un solo hilo rubio, tan tenue que no se veía su terminación, parecía hacer peso sobre las comisuras de la boca, tirando de sus mejillas e imprimiendo a los labios un pliegue severo. Invitó a los viajeros a apearse, diciéndoles con tono seco y en un francés de alsaciano: «Señoras y caballeros, hagan el favor de bajar». Las 2 religiosas fueron las primeras en obedecer, con esa docilidad de santas habituadas a todas las sumisiones. Enseguida aparecieron el conde y la condesa, detrás el fabricante y su mujer, y luego Loiseau, que empujaba delante de él a su robusta mitad. Al echar pie a tierra, este último, por un sentimiento de prudencia más bien que de cortesía, dijo al oficial: «Buenos días, caballero». El oficial, insolente como persona todopoderosa, le miró sin contestar. Bola de Sebo y Cornudet, aunque estaban junto a la portezuela, fueron los últimos en bajar, graves y altaneros ante el enemigo. La gorda prostituta trataba de dominarse y de permanecer tranquila. El demócrata atormentaba con mano trágica y algo temblona sus barbas rojizas. Querían demostrar dignidad, comprendiendo que en tales trances cada cual representa un poco a su país, e indignados, igualmente por la flexibilidad del espinazo de sus compañeros de viaje, trataba ella de manifestarse más orgullosa que sus vecinas las mujeres honradas, mientras que él, imaginando que debía dar ejemplo, completaba con su actitud la misión de resistencia que se había impuesto, iniciada con sus trabajos de zapa en las calles. Entraron en la vasta cocina del hotel,
y habiendo hecho el alemán que le presentasen el pasaporte firmado por el general en jefe, documento en que constaban los nombres, señas personales y profesión de cada pasajero, examinó despacio a toda aquella gente, confrontando las personas con los informes escritos. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Todos entonces respiraron. Aún tenían hambre y pidieron de comer. Necesitábase media hora para servirles, y mientras dos criados se ocupaban en los preparativos, los viajeros fueron a visitar los dormitorios. Todos estos se hallaban en un largo corredor terminado por una puerta vidriera, encima de la cual veíase un significativo número. Por fin iban a sentarse a la mesa cuando se presentó el dueño del hotel. Era un antiguo tratante de caballos, un hombre gordo y asmático que siempre tenía en la laringe silbidos, ronqueras y flemas. Había heredado de su padre el apellido de Follenvie. «¿La señorita Isabel Housset?», preguntó. Bola de Sebo estremecióse y se volvió, contestando: «Yo soy». «Señorita, el oficial prusiano quiere hablar con usted inmediatamente». «¿Conmigo?» «Sí, con usted, si se llama Isabel Rousset». Turbóse ella. Reflexionó un segundo y luego dijo con resolución: «Es posible, pero no voy». En derredor suyo prodújose un movimiento de extrañeza general. Cada cual discutía y buscaba la causa de esta orden. Acercóse a ella el conde y exclamó: «Hace usted mal en eso, señorita, porque su negativa pudiera ocasionar considerables perjuicios, no solo a usted misma, sino también a todos sus compañeros de viaje. Nunca debemos rebelarnos contra los más fuertes. De seguro que ese paso no reviste ningún peligro. Sin duda será para alguna formalidad olvidada». Todos le apoyaron, rogando a Bola de Sebo, apremiándola y sermoneándola, hasta que acabaron por convencerla. Y es que todos temían las complicaciones que podría traer consigo la terquedad. Por fin dijo la mujerzuela: «Por ustedes lo hago, estén seguros». La condesa le cogió la mano replicando: «Y nosotras damos a usted por eso las gracias». Bola de Sebo salió. Esperáronla para sentarse a la mesa. Cada cual deploraba no haber sido llamado en vez de aquella moza violenta e irascible, y preparaba mentalmente 4 necedades para el caso en que le llegara el turno de ser llamado. Al cabo de 10 minutos reapareció Bola de Sebo, resoplando, roja hasta la sofocación, exasperada, y balbuceó: «¡Ah, canalla, canalla!». Apresuráronse todos por saber qué había pasado, mas no dijo una palabra, y como insistiera el conde, replicó con gran dignidad: «No, no les importa a ustedes, pero no puedo decirlo». Tomaron entonces asiento en torno de una enorme sopera que exhalaba un exquisito olor a coles. No obstante aquella alarma, la comida fue alegre. La sidra era buena, y tomaron de ella el matrimonio Loiseau y las religiosas por economía. Los demás pidieron vino. Cornudet quiso cerveza. Tenía una manera propia de descorchar la botella, sacar espuma al líquido y mirarlo contemplativamente, ladeando el vaso, que llenaba después poniéndolo entre sus ojos y la lámpara para apreciar bien el color. Cuando bebía, sus barbazas, que habían adquirido el matiz de su brebaje predilecto, parecían estremecerse de ternura. Torcía los ojos para no perder de vista el vaso y tenía la apariencia de ejecutar la única función para la cual había nacido. Dijérase que establecía en su cerebro cierta aproximación y como afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban toda su existencia, la cerveza y la revolución, y de seguro no podía probar la una sin pensar en la otra. El señor y la señora de Follenvie comían en un extremo de la mesa. Él, con estertores de locomotora reventada, tenía demasiado ahogo en el pecho para poder hablar comiendo, pero ella no callaba nunca. Refirió todas sus impresiones a la llegada de los alemanes, lo que éstos hacían, lo que éstos decían, renegando de ellos en primer término porque le costaban dinero y después porque tenía 2 hijos en el ejército. Al hablar dirigíase sobre todo a la condesa, halagándola a conversar con una dama noble.
Bajaba la voz para decir cosas delicadas, y su marido la interrumpía de vez en cuando para decirla: «Mejor harías en callarte, señora de Follenvie». Pero ella, sin hacerle caso alguno, continuaba: «Sí, señora, esta gentuza no hace más que comer patatas y tocino, y después tocino y patatas. Y no se figuren ustedes que son limpios. Nada de eso. Se ensucian en todas partes, con perdón lo diga. Y si les vieran hacer el ejercicio, se meten todos en un campo y durante horas y días marcha adelante, marcha hacia atrás, vuelta por aquí, vuelta por allá. Si al menos cultivasen la tierra o trabajasen por los caminos en su país. Pero no, señora, esos malditos no son cosa de provecho para nadie. Y que el pobre pueblo los mantenga para no aprender sino a asesinar. Y no soy más que una vieja sin educación, es verdad, pero al verlos echar el kilo, pataleando desde el alba hasta la caída de la tarde, dígome, cuando hay personas que hacen tantos descubrimientos para ser útiles, ¿es justo que otras se tomen tales molestias para ser dañinas? En verdad, no es una abominación esto de matar a las gentes, sean prusianos, ingleses, polacos o franceses. Si uno se venga de quien le ha hecho un daño, obra mal, puesto que se le castiga. Pero cuando extermina a nuestros mozos a tiros, cual si fuesen animales de caza, estará bien hecho, puesto que se da condecoraciones al que más destruye. En verdad les aseguro que nunca entenderé yo eso». Cornudet alzó la voz para decir: «La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino pacífico, pero es un deber sagrado cuando se defiende a la patria». La vieja bajó la cabeza replicando: «Sí, cuando se defiende es otra cosa, pero ¿no se debería matar más bien a todos los reyes que hacen eso por su gusto?» Los ojos de Cornudet se iluminaron y prorrumpió: «¡Bravo, ciudadana!». El señor Carré-Lamadon reflexionaba profundamente. Aunque era fanático por los capitanes ilustres, el buen sentido de aquella campesina le hacía pensar en la opulencia que producirían al país tantos brazos desocupados y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas como se consumían improductivas, empleándolas en los grandes trabajos industriales que exigirán siglos para concluirse. En esto, Loiseau, abandonando su sitio, se fue a hablar bajo con el posadero. El rechoncho individuo reíase, tosía, escupía. Su enorme abdomen saltaba de gusto con las bromas de su vecino, y le compró 6 toneles de Burdeos para la primavera, cuando se hubiesen ido los alemanes. Apenas terminada la comida, sintiéndose rendidos de cansancio, fuéronse todos a acostar. Loiseau, que había estado observando, hizo meterse en la cama a su esposa y después pegó unas veces la oreja y otras el ojo al agujero de la llave para tratar de descubrir lo que él llamaba los misterios del corredor. Al cabo de una hora, poco más o menos, oyó un roce de tela. Miró a escape y vio a Bola de Sebo, que parecía más gorda todavía, con una bata de cachemira azul guarnecida de encajes blancos. Llevaba una vela en la mano y dirigíase hacia el cuarto numerado que estaba en el final del pasillo. Pero entreabrióse una puerta lateral y cuando aquella volvió al cabo de unos minutos, siguióla Cornudet en paños menores. Y ambos hablaron bajito y luego se pararon. Bola de Sebo parecía prohibir con empeño la entrada en su alcoba. Desgraciadamente para él, Loiseau no oía las palabras, pero por último, como levantasen la voz, pudo pescar algunas. Cornudet insistía con viveza diciendo: «Vamos, tonta, ¿y qué te importa eso?». Ella empleaba un tono rebosante de indignación. «No, querido, hay circunstancias en que ciertas cosas no se hacen, y además aquí sería eso una vergüenza». Sin duda él no comprendía, y preguntó el por qué. Ella se enfadó y alzando más el tono replicóle: «¿Por qué? ¿No comprende por qué? Cuando hay alemanes en la casa, quizá en el dormitorio contiguo». Callóse él. Aquel pudor patriótico en una mujer pública que no se dejaba acariciar cerca del enemigo no pudo por menos de despertar en su corazón su desfallecida dignidad, puesto que, luego de haberla besado solamente, se volvió a su cuarto a paso ligero. Loiseau se apartó muy encandilado de la cerradura, dio un brinco en su aposento, púsose el pañuelo de seda en la cabeza y levantó la sábana bajo la cual yacía el fuerte armazón de su costilla, a quien despertó con un beso, murmurando:
¿Me amas, querida? Toda la casa quedó en silencio, pero bien pronto prodújose en alguna parte, en una dirección indeterminada, lo mismo podía ser en la cueva que en el granero, un ronquido fuerte, monótono, regular, un ruido sordo y prolongado, con retemblores de caldera a gran presión. Era que dormía el señor Follenvie. Como se había acordado continuar el viaje a las 8 de la mañana siguiente, todos se reunieron en la cocina, pero el vehículo, con una montera de nieve sobre la vaca, estaba solitario en el centro del patio, sin caballerías y sin mayoral. En vano buscóse a éste por las cuadras, por los pajares, por las cocheras. Resolviéronse entonces todos los hombres a recorrer el pueblo, y salieron. Fueron a parar a la plaza, con la iglesia en el fondo y a los dos lados unas casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que hallaron estaba pelando patatas. El segundo, más adelante, fregaba una barbería. Otro, con barbas que le llegaban a los ojos, besaba a un chiquillo que no cesaba de llorar, aunque lo mecía en sus rodillas para tratar de apaciguarle. Y las robustas aldeanas, cuyos maridos estaban en el ejército territorial, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que era preciso realizar: partir leña, rehogar la sopa, moler café. Uno de ellos hasta lavaba la ropa de su patrona, una anciana impedida. Asombrado el conde interrogó al sacristán, que salía de casa del cura. El viejo ratón de iglesia respondió: «Oh, estos no son malos. Según se dice, no son prusianos. Son de más lejos, no sé de dónde. Todos dejaron en su país mujer e hijos y, vamos, que no les gusta la guerra. Estoy seguro de que en su país también lloran por estos hombres. Y buena miseria habrá en su casa, como en las nuestras. Y gracias a que aquí todavía no somos muy infortunados por ahora, pues no hacen daño y trabajan como si estuvieran en sus propias casas. Ya ve usted, caballero, los pobres han de ayudarse. Los grandes son quienes hacen la guerra». Cornudet, indignado ante la cordial inteligencia reinante entre vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en el hotel. Loiseau hizo un chiste. «Repueblan», murmuró. El señor Carré-Lamadon dijo una cosa seria: «Reparan daños». Pero no se encontraba al mayoral. Descubriósele por fin en el café del pueblo, sentado familiarmente con el ordenanza del oficial prusiano. El conde le interpeló diciendo: «¿No tenía usted orden de enganchar a las 8?» «Sí, señor, pero luego me han dado otra». «¿Cuál?» «La de no enganchar». «¿Quién le ha dado esa orden?» «Caramba, el oficial prusiano». «¿Por qué?» «Lo ignoro. Vaya usted a preguntárselo. Me ha prohibido enganchar y no engancho. Eso es todo». «¿Y él mismo es quien se lo ha dicho a usted?» «No, señor. La orden me la dio el posadero de su parte». «¿Y cuándo?» «Anoche, al irme a la cama». Los tres hombres regresaron muy intranquilos. Preguntaron por el señor Follenvie, pero la sirvienta contestó que el amo no se levantaba nunca antes de las 10 a causa del asma. Había prohibido terminantemente que se le despertara antes, excepto en caso de incendio. Pretendióse ver al oficial, pero era en absoluto imposible, aun cuando se alojaba en la fonda. El único autorizado para hablarle de asuntos civiles era el señor Follenvie. No hubo más remedio que esperarle. Las mujeres subiéronse a sus habitaciones y se entretuvieron con nónadas. Cornudet acomodóse bajo la campana del gran hogar de la cocina, donde ardía una buena fogata. Hizo que le llevasen allí un veladorcito del café con una botella de cerveza, y sacó la pipa, que entre los demócratas gozaba de una consideración casi igual a la de él mismo, cual si aquella hubiera servido a la patria como servir a Cornudet. Era una magnífica pipa de espuma, admirablemente oscurecida por el humo, tan negra como los dientes de su dueño, pero aromática, curva, reluciente, familiarizada con su mano y complemento de su fisonomía. Permaneció inmóvil con los ojos fijos, ora en las llamas del hogar, ora en la espuma que coronaba su vaso de cerveza, y cada vez que bebía pasaba con aire satisfecho sus larguiruchos dedos por su espesa melena, relamiéndose los bigotes franjeados de espuma.
Loiseau, bajo pretexto de desentumecerse las piernas, fue a colocar vino por las casas de los taberneros del país. El conde y el fabricante se pusieron a hablar de política. Profetizaban lo futuro de Francia. Uno creía en los Orleans, otro en un salvador incógnito, un héroe que se revelaría cuando todo estuviese perdido. ¿Acaso un Du Guesclin? ¿Quizás una Juana de Arco? ¿Tal vez otro Napoleón? Ah, si el príncipe imperial no fuese tan joven. Escuchándolos, Cornudet se sonreía como hombre que está al tanto de los destinos de la patria. Su pipa embalsamaba la cocina. Al dar las 10, apareció el señor Follenvie. Mareáronle a preguntas en el acto, pero no pudo hacer más que repetir 2 o 3 veces, sin variante alguna, estas palabras. El oficial me dijo así: «Señor Follenvie, usted prohibir que mañana enganchar coche de fajeros. Yo no quiero que ellos marchar sin mi permiso. Usted entender. Fasta». Entonces quisieron ver al oficial. El conde le hizo pasar su tarjeta, donde el señor Carré-Lamadon añadió su nombre y todos sus títulos. El alemán hizo responder que admitiría a aquellos 2 hombres para que le hablasen cuando hubiese almorzado, es decir, hacia la 1 de la tarde. Reaparecieron las señoras y se comió un poco, no obstante la inquietud. Bola de Sebo parecía enferma y sobremanera trastornada. Estaban terminando de tomar café cuando el ordenanza llegó en busca de aquellos señores. Loiseau se incorporó a los 2 primeros, mas al querer llevar consigo a Cornudet para dar mayor solemnidad a su actitud, el demócrata declaró altivamente que no quería tener nunca trato ninguno con los alemanes y se volvió al hogar, pidiendo otra botella de cerveza. Subieron los 3 hombres, que fueron introducidos en el mejor cuarto de la fonda, donde los recibió el oficial tendido en un sillón con los pies encima de la chimenea, fumando en una gran pipa de porcelana y envuelto en una amplia bata, cogida indudablemente en la habitación abandonada de algún vecino acomodado y de mal gusto. No modificó su postura, ni les hizo un saludo, ni siquiera les dirigió la vista. Era una magnífica muestra de la truhanería propia del militar victorioso. Por fin, dijo pasados algunos instantes: «¿Qué desean ustedes?». El conde tomó la palabra. «Señor», contestó, «deseamos seguir el viaje». «Yo no querrer eso». «¿Me atreveré a preguntar a usted la causa de esa negativa?». «Porque yo no quiero». «Señor, haré observar a usted respetuosamente que su general en jefe nos ha entregado un pasaporte para llegar a Dieppe, y creo que nada hemos hecho para merecer los rigores de usted». «Es que no quiero, nada más. Pueden ustedes volverse a bajar». Retiráronse todos, luego de inclinarse los 3. Fin de la sección 2. Sección 3 de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 3. La tarde fue lamentable. No comprendían nada de aquel capricho alemán. Las ideas más extrañas trastornábanles en la cabeza. Todo el mundo continuaba en la cocina y discutían sin parar, imaginándose cosas inverosímiles. Tal vez quisieran conservarlos en rehenes, pero ¿con qué propósito? ¿O querrían llevarlos prisioneros, o mejor, pedirles un crecido rescate? Al pensar en esto, se apoderó de ellos un pánico loco. Los más ricos eran los más despavoridos, viéndose ya obligados, para rescatar sus vidas, a vaciar talegas llenas de oro entre las manos de aquel soldadote insolente. Atormentaban su imaginación para idear embustes aceptables, disimular sus riquezas y hacerse pasar por pobres de solemnidad. Loiseau se quitó la cadena del reloj y guardósela en un bolsillo. Conforme se hacía de noche, iban en aumento sus temores. Encendieron la lámpara y, como aún faltasen 2 horas para comer, la señora de Loiseau propuso jugar a la 31. Aquello sería una distracción. Aceptóse por unanimidad.
El mismo Cornudet tomó parte en el juego, después de apagar su pipa por cortesía. El conde barajó y dio. Bola de Sebo hizo de mano las 31. Bien pronto el interés de la partida de juego calmó el temor que les entrara antes, pero Cornudet advirtió que el matrimonio Loiseau se entendían para hacer trampas. Cuando iban a sentarse en la mesa, reapareció el señor Follenvie, y con voz perruna dijo: «El oficial prusiano me envía a preguntar a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer». Bola de Sebo púsose en pie muy pálida. Luego, cubriéndose su rostro de intenso rubor, estuvo un rato sin poder hablar. Por fin, dominando su cólera, exclamó: «Dígale a usted a ese indecente, a ese marranote, a ese engendro podrido de prusiano, que no consentiré nunca. ¿Oye usted? Jamás, jamás, jamás». El obeso fondista salió. Entonces Bola de Sebo vióse rodeada, interrogada, apremiada por todo el mundo para que explicase el motivo de su misteriosa visita. Al principio la mujerzuela resistió, pero bien pronto pudo más su exasperación y dijo a gritos: «¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pues quiere acostarse conmigo». Nadie se anduvo con melindres al oír estas palabras. Tan viva fue la indignación. Cornudet rompió una copa al ponerla con violencia sobre la mesa. Hubo un clamor de reprobación contra aquel innoble militarote, un huracán de ira, una unión de todos para resistir, como si a cada cual se le hubiera reclamado una parte del sacrificio que a Bola de Sebo le exigían. El conde manifestó con asco que aquella gentuza se conducía como los antiguos bárbaros. Las mujeres, sobre todo, manifestaron a Bola de Sebo una lástima enérgica y cariñosa. Las religiosas, que solamente se mostraban a las horas de comer, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Sin embargo, una vez pasado el primer ímpetu de furor, los viajeros cenaron, pero se habló poco. Todos estaban pensativos. Las señoras retiráronse tempranito, y los hombres, mientras fumaban, organizaron una partida de écarté, a la cual invitaron al señor Follenvie, con el propósito de interrogarle diestramente sobre los medios que convendría emplear para vencer la resistencia del prusiano. Pero el fondista no pensaba sino en sus naipes, sin atender a alguna otra cosa, sin contestar nada, y repitió sin cesar: «Al juego, señores, al juego». Tan absorta estaba su atención que se olvidaba de escupir, lo cual producía en su garganta un ruido semejante al de un cañón de órgano. Sus pulmones sibilantes emitían toda la gama musical del asma, desde las notas graves y profundas hasta los agudos gorgoritos de los gallitos jóvenes cuando empiezan a cantar. Hasta se negó a subir cuando se acercó a llamarle su mujer, que no se tenía de sueño. Entonces marchóse ella sola, porque era madrugadora, hasta el punto de estar siempre levantada antes de salir el sol, al paso que su marido era trasnochador y estaba dispuesto siempre a pasarse la noche en vela con amigos. Limitóse a gritar: «Pon delante de la lumbre mi leche de gallina», y continuó su juego. Cuando se convencieron de que no se podría sacar de él nada en limpio, declararon que ya era tiempo de retirarse, y cada cual se marchó a su cama. Al siguiente día se levantaron asimismo temprano con una vaga esperanza, con un deseo mayor de irse, y cierto terror por el día que les faltaba pasar en aquel terrible mesón. El almuerzo fue muy triste, y se habían como enfriado con Bola de Sebo, pues la noche, como buena consejera, había modificado algo sus juicios. Casi la echaban en cara a aquella ramera en no haber ido en secreto a buscar al prusiano, a fin de dar una grata sorpresa a sus compañeros de viaje al levantarse. ¿Había nada más sencillo? Por lo demás, ¿quién lo hubiera sabido? Ella misma hubiese podido salvar las apariencias, diciendo sencillamente al oficial que se apiadaba de su necesidad. ¿Todo eso tenía tan poca importancia para ella? Pero nadie confesaba todavía estos pensamientos.
Por la tarde, como se aburrían infinitamente, el conde propuso dar un paseo por los alrededores del pueblo. Cada cual se abrigó con cuidado y salieron todos juntos, excepto Cornudet, que prefirió permanecer al amor de la lumbre, y las buenas de las religiosas, quienes pasaban el día en la iglesia o en casa del cura. El frío, cada vez más intenso, pinchaba cruelmente la nariz y las orejas, poniendo los pies tan doloridos que cada paso era un sufrimiento. Y cuando llegaron a la vista de la campiña, se les manifestó tan espantosamente lúgubre bajo aquella blanca sábana sin límites, que todos volvieron pies atrás con el alma helada y oprimido el corazón. Marchaban delante las 4 mujeres, y los 3 hombres seguíanlas a alguna distancia. Loiseau, que comprendía la situación, preguntó de repente si aquella mujerzuela les haría permanecer aún mucho tiempo en semejantes parajes. El conde, siempre cortés, contestó que no se le podía exigir un sacrificio tan penoso a una mujer, sino que debía salir de ella misma. El señor Carré-Lamadon advirtió que si, conforme se trataba, los franceses hacían un movimiento ofensivo desde Dieppe hacia acá, el encuentro tendría que producirse en Totes. Esta reflexión puso a los otros en cuidado. «¿Qué les parece si huyéramos a pie?», dijo Loiseau. El conde se encogió de hombros. «Ni por pienso. ¿Con esta nieve? ¿Con nuestras señoras? Y además, al punto seríamos perseguidos, atrapados en 10 minutos y hechos prisioneros, quedando a merced de los soldados». Era verdad, y se callaron todos. Las señoras hablaban de perifollos, pero parecía desunirlas cierta violencia. De súbito apareció el oficial prusiano al final de la calle. Sobre la nieve que cerraba el horizonte destacábase su esbelto talle de avispa con uniforme, y andaba con las piernas abiertas, con ese movimiento peculiar de los militares que procuran no mancharse las botas, esmeradamente enlustradas. Al pasar junto a las señoras se inclinó, mirando con desdén a los hombres. Estos tuvieron la dignidad de no descubrirse, aun cuando Loiseau esbozó un ademán como de quitarse el sombrero. Bola de Sebo púsose encendida hasta las orejas, y las 3 señoras casadas sufrieron una gran humillación al ser encontradas por aquel soldado en compañía de aquella ramera a quien había él tratado con tanta desenvoltura. Entonces hablaron de él, de su aspecto, de su cara. La señora de Carré-Lamadon, que había tenido tratos con muchos oficiales y los juzgaba como perita en la materia, encontró que aquél no era malejo del todo, y hasta lamentó que no fuese francés, porque hubiera sido un húsar muy lindo, por quien de seguro se pirrarían todas las hembras. Una vez en casa ya no supieron qué hacer. Hasta se dijeron palabras agrias por cosas insignificantes. La cena, silenciosa, duró poco, y cada cual subió a acostarse con la esperanza de dormir para matar el tiempo. A la mañana siguiente todos tenían cara de fatiga. Los ánimos estaban exasperados. Las mujeres apenas hablaban de Bola de Sebo. Oyóse el repique de unas campanas tocando a bautizo. La gorda meretriz tenía un hijo criándose en casa de unos labradores de Yvetot. No lo veía ni siquiera una vez al año, y apenas si se acordaba de él. Pero, al pensar en aquel niño a quien iban a bautizar, despertóse en su alma una ternura brusca y violenta por el suyo, y determinó asistir a la ceremonia. En cuanto salió, todos miráronse unos a otros. Luego aproximaron las sillas, pues comprendieron que se iba a decidir algo. Loiseau tuvo una idea. Era de parecer que se le propusiese al oficial quedarse solo con Bola de Sebo y dejar que se marcharan los demás. El señor Follenvie se encargó también de este recado, pero volvió a bajar casi al instante. El alemán, conocedor de la naturaleza humana, le puso de patitas en la puerta. Su voluntad inquebrantable era retener a todo el mundo hasta satisfacer su deseo. Entonces la señora de Loiseau dio rienda suelta a su temperamento plebeyo, exclamando: «Pues no faltaría otra cosa sino morirse de vejez aquí, ya que el oficio de esa tunanta es el de hacer eso con todos los hombres. Me parece que no tiene derecho a preferir a ninguno.
Demasiado sabemos todos que en Rouen no hacía ascos a nadie, ni a los cocheros. Sí, señores, hasta con el cochero de la prefectura ha tenido que ver. Lo sé perfectísimamente, porque compra el vino en casa. Y hoy, que se trata de sacarnos de un mal paso, se hace la remilgosa, la muy perdida. A mí me parece que se confunde demasiado bien ese oficial. Tal vez esté privado de eso hace mucho tiempo, y aquí nos tenía a nosotras tres a quien con seguridad preferiría. Y lejos de eso, se contenta con la de todo el mundo. Respeta a las señoras casadas, y no debemos olvidar que es aquí el amo. No tenía más que decir, esta quiero, y tomarla por la fuerza con ayuda de sus soldados. Las otras dos damas sintieron un leve escalofrío. Los ojos de la linda señora de Carré-Lamadon brillaban y habíase puesto un poco pálida, cual si sintiera que ya la había tomado el oficial por la fuerza. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Loiseau, furibundo, quería entregar atada de pies y manos a aquella miserable al enemigo. Mas el conde, descendiente directo de 3 generaciones de embajadores y dotado de un físico diplomático, era partidario de la astucia. Sería menester hacerla decidirse, dijo. Conspiraron entonces para lograrlo. Acercáronse más las mujeres, bajaron la voz, y generalizóse la conversación, emitiendo cada uno su parecer. Pero esto no fue óbice para que todo transcurriese con la mayor decencia. Las señoras, especialmente, encontraban unas delicadezas en los giros, unas sutilezas de expresión encantadoras, para decir las cosas más escabrosas. Un extraño no hubiese comprendido nada. Tantas eran las precauciones oratorias. Pero, como la delgada capa de pudor que chapea a toda mujer de sociedad no recubre sino la superficie, se expansionaban las de referencia con aquella aventura picante, divertíanse locamente en el fondo, encontrándose en su elemento, guisoteando amor con la sensualidad de un cocinero goloso que dispone un banquete para otra persona. Por sí mismo renacía el buen humor, tan picaresca les parecía al fin la historia. El conde hizo chistes algo verdes, pero tan bien dichos que obligaban a sonreír. A su vez, Loiseau dejó escapar algunas zorronerías más en seco, las que no ofendieron a nadie, y la idea, brutalmente expresada por su mujer, estaba fija en todos los cerebros. Puesto que hacer aquello era el oficio de la mujerzuela, ¿por qué no había de negarse a aquel hombre antes que a otro? La linda señora de Carré-Lamadon hasta parecía pensar que, en su lugar, rechazaría ella menos a aquel que a otro cualquiera. Hiciéronse largos preparativos para el bloqueo, como si se hubiese tratado del sitio de una fortaleza. Cada cual se convino en el papel que había de representar, los argumentos en que se apoyaría, las maniobras que debía llevar a cabo. Se dispuso el plan de ataque, las estratagemas empleables y las sorpresas del asalto para obligar a aquella ciudadela viva a recibir al enemigo dentro de su recinto. Cornudet fue el único que en nada tomó parte, extraño por completo a aquella empresa. Tan absorta estaba la atención de todos que no oyeron entrar a Bola de Sebo. Pero el conde hizo de pronto un ligero «tst» que les obligó a todos a alzar los ojos. Allí estaba la ramera. Se callaron bruscamente, y de primeras cierto embarazo les impidió hablarla. La condesa, más habituada que los otros a las duplicidades de los salones, la preguntó: ¿estaba animado ese bautizo? La obesa prostituta, aún conmovida, lo describió todo, las caras, las actitudes y hasta el mismo aspecto de la iglesia, y añadió: ¿es tan bueno rezar algunas veces? No obstante, hasta la hora de almorzar dignáronse aquellas damas ser amables con ella, para aumentar su confianza y su docilidad a los consejos. Fin de la sección 3. Sección 4 de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 4. Tan luego como estuvieron en la mesa,
comenzáronse los trabajos preliminares. Al principio hubo una vaga conversación acerca de los sacrificios por abnegación. Citáronse ejemplos antiguos, Judith y Holofernes, luego sin razón alguna, Lucrecia con Sexto y Cleopatra haciendo desfilar por su tálamo a todos los generales enemigos y reduciéndoles en él a servilismos de esclavo. Se barajó entonces una historia de fantasía, hija de la imaginación de aquellos millonarios ignorantes, en la cual las ciudadanas de Roma iban a Capua a adormecer entre sus brazos a Aníbal, a sus capitanes y a las falanges de mercenarios. Se citó a todas las mujeres que habían detenido a los conquistadores y hecho de su propio cuerpo un campo de batalla, un elemento de dominio, un arma, que vencieron con sus caricias heroicas a seres horribles u odiados, sacrificando su castidad a la venganza y a la abnegación. Hasta se habló en términos velados de aquella inglesa de noble alcurnia que se dejó inocular una enfermedad fea y contagiosa para transmitírsela a Bonaparte, quien se salvó milagrosamente por una flojedad súbita en el momento psicológico de la cita fatal. Y todo esto se decía de un modo honesto y decente, al par que con un entusiasmo a propósito para excitar la emulación. En una palabra, en vista de todo lo dicho, hubiérase podido creer que el único papel de la mujer, en este pícaro mundo, era un constante sacrificio de su persona, un continuo abandono a merced de los deseos de la soldadesca. Las dos religiosas parecían no enterarse de nada, extasiadas con profundas ideas. Bola de Sebo no decía ni una palabra. Dejáronla toda la tarde para que reflexionase, pero en vez de llamarla señora, como lo habían hecho hasta entonces, decíanla simplemente señorita, sin que nadie supiera bien por qué, cual si hubieran hacerla querido descender un escalón en el aprecio a que había subido, hacerla comprender su situación vergonzosa. En el momento de servirse la sopa, reapareció el señor Follenvie, repitiendo su frase de la víspera. El oficial alemán me envía a que pregunte a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer. Bola de Sebo respondió secamente: no, señor. Durante la comida, la coalición languideció. Loiseau tuvo 3 frases desdichadas, y todos aguzaban el caletre para descubrir nuevos ejemplos sin hallar ninguno, cuando la condesa, quizá sin premeditación, sintiendo una vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, interrogó a la más vieja de las monjas acerca de los grandes hechos de la vida de los santos. Y resultó que muchos habían cometido acciones que a nuestros ojos serían crímenes. Pero la Iglesia absuelve sin trabajo esas fechorías cuando se realizaron para mayor gloria de Dios y en bien del prójimo. Este era un argumento poderoso, y la condesa lo aprovechó, así que, ya por uno de esos acuerdos tácitos, de esas complacencias veladas en que sobresale todo el que viste algún hábito religioso, ya sencillamente por una feliz inteligencia, por una bienhechora simplicidad, la buena religiosa aportó su formidable apoyo a la conspiración. La creían tímida y se mostró atrevida, locuaz, violenta. No le turbaban los tanteos de la casuística. Su doctrina semejaba una barra de hierro. Su fe no vacilaba nunca. Su conciencia no conocía los escrúpulos. Encontraba muy sencillo el sacrificio de Abraham, pues ella hubiera muerto a su padre y a su madre en virtud de una orden venida de lo alto. Y a su entender, nada podía desagradar al Señor cuando la intención era loable. La condesa, aprovechando la sacrosanta autoridad de su inesperada cómplice, indujo a ésta a que hiciese algo así como una paráfrasis edificante de ese axioma de moral. El fin justifica los medios. Ella era quien interrogaba. Entonces, hermana mía, ¿cree usted que Dios acepta todos los caminos y perdona el acto impuro cuando es puro el motivo? ¿Qué duda cabe, señora? Una acción vituperable en sí conviértese muchas veces en meritoria por el pensamiento que la dicta. Y de esta suerte desentrañan la voluntad de Dios, previendo sus decisiones, atribuyéndole interés en cosas que a la verdad no se encaminaban a él en lo más mínimo. Todo esto era encubierto, hábil, discreto.
pero cada palabra de la santa mujer con tocas abría una brecha en la indignada resistencia de una ramera. Extraviándose luego un poco la conversación, la religiosa habló de las casas de su orden, de su superiora, de sí propia y de su delicada vecina, la querida hermana Sor Niceforo. Habíanlas llamado de Le Havre para cuidar en los hospitales a cientos de soldados enfermos de viruelas. Hizo una pintura de aquellos infelices describiendo con detalle su enfermedad. Y mientras veíanse detenidas en el camino por los caprichos de aquel prusiano, podían morir gran número de franceses a quienes quizás hubieran salvado ellas. Su especialidad consistía en cuidar militares. Había estado en Crimea, en Italia, en Austria, y al referir sus campañas revelóse de súbito como una de esas religiosas de redoblante y corneta que parecen creadas para seguir a los campamentos, recoger heridos entre los remolinos de las batallas y domar mejor que un jefe, con una palabra, a los soldadotes indisciplinados. Una verdadera hermana Rataplan, cuyo rostro devastado, acribillado por innumerables agujeros, semejaba una imagen de los desastres de la guerra. Después de ella nadie dijo nada. Tan excelente les pareció el efecto. Una vez terminada la comida, subiéronse a escape a sus dormitorios, para no bajar hasta bastante tarde a la siguiente mañana. El almuerzo fue tranquilo. Daban tiempo a la semilla sembrada la víspera para que germinase y suministrase sus frutos. Propuso la condesa dar un paseo por la tarde. Entonces, según estaba convenido, el conde ofreció el brazo a Bola de Sebo, y fue solo con ella en pos de los otros. Hablóla con ese tono familiar, paternal, algo desdeñoso que los hombres sesudos emplean con las mujerzuelas, llamándola niña querida, tratándola desde lo alto de su posición social, desde su respetabilidad indiscutible. Entró a renglón seguido en el fondo del asunto, diciéndola: «Quedamos en que prefiere usted tenernos aquí expuestos, y aun usted misma, a todas las violencias resultantes de un choque con las tropas prusianas, antes que consentir en una de esas complacencias a que tan a menudo ha otorgado usted en su vida». Bola de Sebo no respondió. El señor tomóla por la dulzura, por la razón, por los sentimientos. Supo continuar siendo el señor conde, al par que mostrarse, cuando fue preciso, galante, lisonjero, amable por último. Exaltó el servicio que iba ella a prestarles, hablando de la gratitud de todos. Luego, de pronto, dijo tuteándola con donaire: «¿Sabes, querida, que podría vanagloriarse el tal prusiano de haber disfrutado de una chica como no encontrará muchas en su país?» Bola de Sebo no contestó y reunióse con los demás. Tan pronto regresó al fonducho, subió a su cuarto y no volvió a reaparecer. La inquietud de todos era inmensa. ¿Qué haría? Si resistiese, ¡qué trastorno! Llegó la hora de comer. Aguardáronla en vano. Entrando entonces el señor Follenvie anunció que la señorita Rousset hallábase indispuesta y que podían ponerse a la mesa. Todos aguzaron los oídos. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja: ¿Está allí aquella? Sí. Atendiendo a las conveniencias, no dijo una palabra a sus compañeros. Limitóse a hacerles una ligera señal con la cabeza. En el acto salió de todos los pechos un fuerte suspiro de alivio y pintóse la alegría en todos los semblantes. Loiseau gritó: «¡Recórcholis! ¡Pago el champán, si lo hay en el establecimiento!». La señora de Loiseau estuvo a pique de desmayarse, así que vio volver al patrón con 4 botellas en las manos. Todos ellos habíanse puesto de pronto comunicativos y joviales. Una alegría retozona reinaba en los ánimos. El conde pareció haber observado que la señora Carré-Lamadon estaba hechicera. El fabricante chicoleó a la condesa. La conversación fue viva, jovial, llena de bromas escabrosas. De súbito, con ansiedad en la cara y alzando los brazos, dijo Loiseau enronqueciendo: «¡Silencio!». Callaron todos, sorprendidos,
casi asustados ya. Entonces él alargó la cabeza para aguzar el oído. Hizo con ambas manos una señal para que callasen. Alzó los ojos hacia el techo, escuchó nuevamente y con su voz natural exclamó: «Tranquilícense ustedes, todo va bien». No sabían si hacer como que no comprendían, pero muy pronto una rápida sonrisita apuntó en todos los labios. Un cuarto de hora después volvió a empezar la misma comedia, que se renovó varias veces más en la velada, simulando que interpelaba a alguien del piso de encima, dándole consejos de doble sentido, propios del ingenio de un viajante de comercio. A veces tomaba un aire compungido para suspirar: «Pobre chica», o bien murmuraba entre dientes con ademán rabioso: «Tunante de prusiano, vaya una suerte». Algunas veces, cuando nadie lo podía pensar, gritaban con voz vibrante varios: «¡Basta, basta!» Y añadía como hablando a solas: «¿Con tal que la volvamos a ver? ¿Con tal de que no la mate el miserable?». Aun cuando tales bromas eran de muy mal gusto, divertían a todos sin darse nadie por ofendido, porque la indignación depende del medio ambiente, como todas las cosas, y la atmósfera que se había formado en torno de ellos estaba cargada de libertinos pensamientos. A los postres, hasta las señoras hicieron alusiones graciosas y discretas. Las miradas eran brillantes. Habíase bebido mucho. El conde, que hasta en sus extravíos conservaba su austero aspecto de gravedad, encontró un símil muy celebrado acerca del fin de las invernadas en el polo y la alegría de los náufragos al descubrir un camino hacia los cálidos países del sur. Loiseau, enardecido, se levantó con una copa de champán en la mano. «¡Brindo por nuestro futuro rescate!». Todos se pusieron de pie, aclamándole. Hasta las dos religiosas, instadas por aquellas señoras, consintieron en mojar sus labios en aquel vino espumoso que nunca habían probado. Declararon que se parecía a la limonada gaseosa, con la diferencia de que era más fino. Loiseau hizo el resumen de la situación diciendo: «Es lástima que no haya un piano, porque podría tocarse un cancán». Cornudet no había dicho una palabra ni hecho un gesto. Hasta parecía sumido en profundísimas ideas, y a veces tiraba con ademán furioso de sus barbazas, cual si quisiese alargarlas más aún. A eso de medianoche, al irse a separar, Loiseau, que se tambaleaba, le dio unos golpecitos en la barriga y le dijo con sorna: «Parece que esta noche no está usted de buen humor. ¿No decís nada, ciudadano?». Cornudet levantó bruscamente la cabeza y, dirigiendo una mirada relampagueante y terrible a todos, exclamó: «Lo que les digo es que acaban de cometer ustedes una infamia». Y levantándose, traspuso la puerta, repitiendo: «¡Una infamia!». Al pronto, esta salida dejó fríos a todos. Suspenso, Loiseau quedóse estupefacto, pero recobró en breve su aplomo y de repente soltó el trapo a la risa, repitiendo: «Están verdes, amigo, están verdes». Como los demás no le comprendieran, les refirió los misterios del corredor. Resonó una nueva y formidable carcajada. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carré-Lamadon lloraban a fuerza de reírse. No podían dar crédito a lo que ocurría. «¿Cómo? ¿Está usted seguro? ¿Quería? Les digo a ustedes que yo le vi. ¿Y ella rehusó?». «Porque el prusiano estaba en la alcoba inmediata». «Pero es posible. Se lo juro a ustedes». El conde se ahogaba. El industrial se comprimía el vientre con ambas manos. Loiseau continuó: «Ahora se explicarán ustedes por qué esta noche no he encontrado la cosa muy graciosa». Y de nuevo se echaron a reír. Se inflaban, tosían, pareciendo atacados de apoplejía. Por fin se separaron. La señora de Loiseau, que era de la naturaleza de las ortigas, hizo notar a su marido, en el instante de meterse en la cama, que la señora de Carré-Lamadon, la muy hipócrita, se había reído toda la noche únicamente de dientes afuera. «Cuando una mujer», añadió, «está por el uniforme, lo mismo le da, en mi concepto, que el que se lo vista sea prusiano o francés. ¿No es esto asqueroso, Dios mío?». Y durante toda la noche, en la oscuridad del corredor, oyéronse algo así como estremecimientos,
ruidos ligeros apenas perceptibles, semejantes a soplos, rozar de pies descalzos, crujidos insignificantes. Y de seguro que nadie se durmió hasta muy tarde, pues por largo tiempo salieron rayos de luz por debajo de las puertas. El champán produce tales efectos, dícese que perturba el sueño. A la mañana siguiente, un claro sol de invierno hacía relucir la nieve. La diligencia, enganchada por fin, esperaba delante del zaguán, mientras que una bandada de palomas blancas, con la cabeza escondida casi entre sus plumas y sus ojitos de color de rosa, manchados en el centro por un puntito negro, paseábanse gravemente por entre las patas de los 6 caballos, buscando su alimento en el humeante estiércol esparcido entre ellos. El mayoral, envuelto en su pelleja de carnero, fumaba en pipa en su pescante, y todos los pasajeros, alegrísimos, hacían empaquetar con rapidez provisiones para el resto del viaje. No se esperaba más que a Bola de Sebo. Al cabo apareció. Parecía un poco turbada, vergonzosa. Avanzó tímidamente hacia sus compañeros, quienes por un movimiento instintivo dieron media vuelta, cual si no la hubiesen visto. El conde ofreció con dignidad el brazo a su esposa y la apartó de aquel contacto impuro. La gorda prostituta detúvose estupefacta. Después, reuniendo todo su valor, abordó a la mujer del almacenista con un «buenos días, señora», humildemente murmurado. La interpelada limitóse a hacer con la cabeza un saludo imperceptible, acompañado de una mirada de virtud ultrajada. Todos aparentaban ocuparse en algo y manteníanse lejos de ella, como si llevase en sus faldas el germen de una infección. Luego se precipitaron hacia el coche, a donde llegó ella sola y la última, sentándose de nuevo en el sitio que ocupó durante la primera etapa del viaje. Afectaban no verla, no conocerla, y la señora de Loiseau, mirándola de lejos con indignación, dijo a media voz a su marido: «Felizmente no se sentó a mi lado». Movióse el pesado carruaje y volvió a emprenderse la caminata. Al principio no hablaba nadie. Bola de Sebo no osaba levantar la vista. Sentíase indignada contra sus compañeros y al propio tiempo humillada por haber cedido, por haberse dejado manchar por los besos de aquel prusiano entre cuyos brazos la arrojaron hipócritamente. De pronto, la condesa, dirigiéndose a la señora de Carré-Lamadon, rompió aquel penoso silencio, diciendo: «¿Conoce usted acaso a la señora de Étrégelles?» «Sí, es una de mis mejores amigas». «¡Qué mujer más encantadora! Deliciosa, una verdadera naturaleza superior, muy instruida además y artista hasta la médula. Canta como un ángel y dibuja maravillosamente». El fabricante hablaba con el conde, y en medio del estrépito de las vidrieras sobresalían algunas veces las palabras cupón, vencimiento, primas, plazos. Loiseau, que había hurtado la vieja baraja del fonducho, mugrienta por 5 años de roce contra las mesas nada limpias, empezó un visir con su mujer. Las buenas de las hermanas se quitaron del cinturón el largo rosario que de él pendía, hicieron a un tiempo la señal de la cruz y de pronto sus labios empezaron a moverse con viveza, cada vez más rápido, precipitando su vago susurro como para una carrera de oremus. De cuando en cuando besaban una medalla, se santiguaban de nuevo y volvían a comenzar su masculleo rápido y continuo. Cornudet, inmóvil, meditaba. Al cabo de 3 horas de camino, Loiseau recogió los naipes, diciendo: «Parece que siento apetito». Entonces su mujer, de un paquete perfectamente atado, sacó un pedazo de ternera fiambre, lo cortó con pulcritud en lonjas tenues y tiesas, y ambos se pusieron a comer. «Habremos de imitarlos», dijo la condesa. Asintieron todos, y desenvolvió las provisiones preparadas para los 2 matrimonios. Salió a relucir una de esas vasijas oblongas cuya tapadera lleva una liebre de vidriado, para indicar que debajo va una liebre empastelada, un suculento fiambre, en el que blancas guarniciones de tocino atraviesan la morena carne de la caza, mezclada con otras viandas en fino picadillo. Un gran trozo cuadrado de queso de Gruyère, envuelto en un periódico, conservaba estampado en su grasosa superficie el título «Sucesos».
Las monjas desenvolvieron un salchichón que olía a ajo, y Cornudet, sumergiendo a la par ambas manos en los vastos bolsillos de su gabán, sacó del uno 4 huevos duros y del otro un coscurro de pan. Quitó la cáscara a los huevos, tirándola bajo sus pies entre la paja, y se puso a comer al punto, haciendo caer sobre sus barbazas partículas de yema blanda, que parecían diseminadas estrellas. Bola de Sebo, con las prisas y el azoramiento de la partida, no había pensado en nada, y miraba exasperada, sofocada de ira, a todas aquellas gentes que comían con sosiego. Sintió una crispación de cólera y abrió la boca para soltarles su merecido, con una ola de injurias que le subía a los labios. Pero era tal su exasperación que la estrangulaba casi, no dejándola hablar. Nadie la miraba ni pensaba en ella. Sentía que se ahogaba en el desprecio de todos aquellos pícaros honrados que la sacrificaron primero y la rechazaron después, como una cosa sucia e inútil. Entonces acordóse de su cesta llena de apetitosos manjares que devoraran glotonamente, de sus pollos relucientes de grasa, de sus pasteles, sus peras y sus 4 botellas de Burdeos, y cesando de pronto su furor, como una cuerda que al tenderse demasiado se rompe, sintióse próxima a llorar. Hizo esfuerzos terribles, mantúvose tiesa, devorando sus sollozos como los niños, pero las lágrimas subían, reluciendo en el borde de sus párpados, hasta que bien pronto desprendiéronse de sus ojos y rodaron con lentitud por sus mejillas. Otras y otras siguieron a éstas, más rápidas, corriendo como las gotas de agua que se filtran por una roca, y cayendo con regularidad sobre la abultada curva de su pecho. Y procuraba mantenerse derecha, con los ojos fijos, la cara rígida y pálida, esperando que nadie notaría lo que le pasaba. Pero la condesa lo notó, y llamó la atención a su marido con una seña. Encogióse él de hombros como para decir: ¿qué le hemos de hacer? No es culpa mía. La señora Loiseau sonreía con aire de triunfo, murmurando: llora su oprobio. Las 2 monjas se habían puesto otra vez a rezar, después de haber liado en un papel los restos de su salchichón. Cornudet, que digería los huevos que se comiera, extendió sus patazas bajo la banqueta de enfrente, se echó para atrás, cruzóse de brazos, sonrió como un hombre que acaba de dar con una buena diversión y silboteó con sorna la marsellesa. Todos pusieron mal gesto. De seguro, el himno popular no gustaba mucho ni poco a sus vecinos. Se mostraban nerviosos, rechinaban los dientes y tenían aspecto de hallarse prontos a aullar como los perros cuando oyen un organillo callejero. Notólo él, y no cesó ya. A veces hasta murmuraba las palabras de la letra: «Al arma, ciudadanos, al arma sin tardar». La diligencia iba más aprisa, por estar más dura la nieve, y hasta que llegaron a Dieppe, durante las largas y aburridas horas del viaje, al compás del vaivén del carruaje, continuó hasta bien entrada la noche su silbido monótono y vengativo, con tenacidad feroz, obligando a los cansados y exasperados ánimos a seguir el canto hasta el final, a recordar la letra correspondiente a cada compás. Bola de Sebo lloraba sin cesar, y a veces un sollozo mal contenido se extinguía en las tinieblas entre los acordes de la canción. Fin de la sección 4. Fin de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant.